Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy pues están los temas, está el tema de Reynosa. Hace un instante platicábamos con la presidenta municipal Maqui Ortiz de aquel municipio fronterizo, la tragedia que vivieron, y después los datos que son fríos. Ahí sí no hay otros datos, son los datos del gobierno sobre los niveles de homicidio que seguimos teniendo en México. Yo le agradezco mucho a Ricardo Márquez, siempre atento a estos temas, que converse con nosotros. Ricardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Un saludo para ti, tu auditorio. En el gusto de siempre. Hoy el gusto es absolutamente todo mío. Hoy empezamos por los datos. Los homicidios no remiten. No remiten. Y lamentablemente lo más probable es que sigan teniendo una tendencia al alza, o en el mejor de los casos que se mantengan en niveles de 2.950 o 3.050, que es donde se han mantenido últimamente, que son niveles extremadamente altos, los niveles más altos que hayamos registrado en la historia contemporánea del país, y no se ve de qué manera en los próximos meses pueda haber una reducción en la violencia letal que se registra en este país. Ya. Oye, ciertamente si uno compara el último tramo de Peña Nieto con lo que ha sido el arranque de la administración López Obrador, ve uno que hay primero una tendencia al incremento, ¿no? Es decir, este es un patrón que se ha venido registrando en México desde hace ya varios años, pero durante la administración López Obrador hay meses que mejora un poquito, incluso Durazo habló en algún momento del punto de inflexión, tuvimos una pequeña reducción en algunos meses, pero la línea efectivamente es tendencialmente al alza, y la verdad es que este gobierno no parece como muy dispuesto a razonar en público cuáles podrían ser los motivos de esta inercia pertinaz, mi querido doctor. Uno de las principales y la más importante, en mi opinión, es el tema de la criminalidad organizada. Lo sucedido en Tamaulipas, en Reynosa, es un acto de la criminalidad organizada. El 75% de los homicidios que se cometen en este país están vinculados a acciones del crimen organizado, y lamentablemente el gobierno federal ha insistido en que no cambiará su política de no persecución y de no contención a las actividades de estos grupos del crimen organizado, y de no llevar ante la justicia a los líderes de estas organizaciones. Ese es, en mi opinión, si hubiera que identificar un factor fundamental, esencial, determinante, ese sería, en mi opinión, el más importante. El otro, es que también ya estamos saliendo de las medidas de reclusión social, de aislamiento social, y eso también ha traído como consecuencia el incremento en la incidencia delictiva, en delitos como el robo a transeúnte o el robo a casa habitación, que se están incrementando de manera considerable según se compare, sea con el mes anterior o con mayo del año pasado. Sí, porque si en noviembre, diciembre tuvimos una ligera baja y luego febrero se volvió a festinar la baja, ahora llega mayo y nos recuerda que seguimos en el peor de los mundos, Ricardo. Esa fue una cosa que ya advertíamos en el año pasado, cuando a causa de las medidas de aislamiento social empezaron a bajar los delitos, algunos delitos que era obvio que bajarían, como el robo transeúnte o el robo a casa habitación, y que advertíamos de la perspectiva demasiado optimista que estaba adoptando la autoridad respecto de estos resultados. Ahora que ya estamos, en una etapa en la que se ha relajado de manera considerable las medidas de aislamiento social, entonces vemos que el comparativo de cuando hay medidas de aislamiento social y cuando estas prácticamente se han relajado en una forma muy importante, pues claramente se incrementa el tema de la incidencia delictiva. Solamente para mencionar un caso, por ejemplo, la incidencia delictiva total respecto de mayo del año pasado, en este mayo representa un incremento del 46%. El robo a transeúnte representa un incremento del 60% respecto del mayo del año pasado. Claramente las cifras de mayo del año pasado eran bajas por el cambio en los patrones de comportamiento y por las medidas de aislamiento social, cosa que no se entendió en su momento y que ahora está siendo más que evidente con estos resultados.
Ya, retomo tu primer argumento, el tema es las organizaciones criminales, que en este país se ha dicho, a raíz de una declaración que hizo Christopher Landau, entre otras, que aquí tenemos un enfoque diferente para enfrentarlas, y la verdad es que uno se pregunta si el enfoque está dando los resultados o no. Yo recuerdo siempre como un elemento, digamos, meridiano, o sea, claramente, digamos, que establece un antes y un después, la conferencia a la que acudió Jorge Ramos, en donde le preguntó al presidente aquello de, oiga, en un régimen que viene a pacificar el país, ¿es tolerable o no que haya 3,000 homicidios al mes? Y en aquella época hasta el padre Solalinde se le echó encima diciendo, dele tiempo al gobierno. Bueno, estamos en mayo del 2021 y seguimos con los mismos números. Pero lo que sigue siendo efectivamente llamativo es que no tenemos claro cómo está enfrentando este gobierno a esas organizaciones, Ricardo. No tenemos claro cómo lo está enfrentando, pero lo que sí tenemos claro, por los datos de la propia autoridad, por los datos del propio gobierno, es que sea lo que estuviese haciendo, no está dando los resultados esperados, ni los resultados prometidos por ellos, ni los resultados que los ciudadanos esperan. Entonces, claramente, estamos ante una situación en la que requeriría, exigiría, necesitaríamos de un cambio de enfoque y de una mayor eficiencia operacional por parte no solamente, digamos, de las policías federales, de las fuerzas federales que están inmiscuidas de manera muy importante en el tema de seguridad, sino también de las policías estatales y de las municipales. Hay que recordar que es una responsabilidad compartida, pero sí que hay una política federal, nacional, impulsada de manera muy importante por el gobierno federal, que claramente no está dando los resultados esperados y que claramente se necesita un enfoque distinto, pero sobre todo mayor eficiencia funcional. Sí. Oye, para empezar con lo de Reynosa, que haya un detenido después de todo lo que ha ocurrido, llama la atención, Ricardo. Oh, es una desgracia, porque el caso de Reynosa y en particular de Tamaulipas reúne condiciones francamente perversas. Recordemos el enfrentamiento entre el gobierno federal y el gobierno estatal que estuvo a punto de la detención del gobernador García Cabeza de Vaca por parte del gobierno federal. La desarticulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde cortaron los recursos para las policías municipales, la falta de coordinación entre las policías estatales, municipales y las fuerzas federales, en este caso la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, y desde luego el nuevo escenario electoral donde el Partido Acción Nacional, que es el partido del gobernador Cabeza de Vaca, pierde el control del Congreso y pierde también coincidentemente la presidencia municipal de Reynosa, cosa que fue bastante sorprendente, por cierto. Sí, sí. Pues mi querido Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde-noche con nosotros. Un gusto como siempre, doctor. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.